vamos a seguir con la clase número 7. Pero hay tantas cosas para hacer o practicar en esa clase. No vamos a hablar de historia. Pero para empezar, vamos a ver si recordaste las frases que habíamos aprendido en la clase 6, la clase anterior. ¿Listo? Empezamos. Bonjour. Comment vous êtes? Qui Jean ou relé? Comment ou relé? Moi relé? Schwartz Joseph. Sawafe. ¿Qué estás haciendo? Son frases de la clase anterior que están ahí en la pantalla que puedes ver fácilmente. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer hoy es seguir con otra frase. ¿Sí? Vamos a seguir esta vez con esa frase que está aquí, que ya lo marqué, que dice côté maman ak papau. Côté maman ak papau. Es donde están tu madre y tu padre. Côté, donde. Mamá es madre. Y por tener el W, que es un pronombre personal ahí, o lo llamamos hipo, que vamos a verlo más adelante, su papel en ese lugar donde está, que será un pronombre posesivo, ¿sí? Entonces, côté maman, ac y papá es lo mismo, papá en español. ¿Ves? Para todo pongo el doble B para decir padre o madre de quién. Podemos ver que ahí está la madre de ti y el padre de ti. ¿Sí? Côté maman ak papau. ¿Listo? Bueno, para dar la respuesta puedes señalarlo con tu dedo. Aquí está mi mamá. Para eso tiene que decir me, mamá, me, papá. Pero todavía no te preocupes. La segunda frase que vamos a seguir es esa que dice qui côté ou sorti. Qui côté ou sorti. ¿De dónde vienes? Eso no tiene que ver con de qué país vienes, porque si se trataría de país en criollo haitiano, te diría qué país, yo precisaría la palabra país. Qué côté ou sorti tiene que ver solamente de dónde vienes. Vengo del supermercado, vengo de tal lugar, algo así. ¿Sí? ¿Qué côté ou sorti? Pueden ver, u juega el mismo papel que W. Va por la misma línea que identifica a la persona tú. ¿Sí? ¿Qué côté ou sorti? Si lo digo rápido sería ¿qué côté ou sorti? Podemos ver el acento, por eso digo sorti en vez de sorti. Cuidado. Seguimos con la otra frase que es esa, que dice qui bo ou prale. Qui bo ou prale.
Si quiero, puedo reemplazar la palabra U por Y por W. Para decirlo más rápido, sería ki vou prale. Ki vou prale. Ki vou prale. ¿A dónde vas? Ki vou prale. Seguimos con la otra. Aquí está. Qui es lié? Qui es lié? ¿Quién es él o ella? Entonces, en esa frase, la palabra que reemplaza él o ella es la palabra li. Ahí podemos decir que li es un pronombre personal que puede reemplazar él o ella. Decimos, ¿qui es lié? ¿Qui es lié? ¿Quién es ella o quién es él? Es mi hermano, mi cuñado, mi esposa. Bueno, seguimos con la otra frase. Salié. 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 Podemos ver la palabra li ahí. Otra vez. Para hablar de eso. La cosa en cuestión. Salié. Yo estoy explicando las frases, pero no hace falta. Es como una forma para que empiezas a entender el idioma. Pero con ahora es solamente memorizarla porque después vamos a repetirla, ¿sí? Salié. ¿Qué es eso? Seguimos con la otra. Quizá salié. Quizá es la palabra que. Puedo decir quizá que. ¿Sí? Quizás hay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quizás hay. Otra pregunta viene después ahí. ¿U d'accord? ¿U? ¿Tú? ¿U d'accord? ¿Estás de acuerdo? Puede decir usted está de acuerdo también. Si estás de acuerdo vas a decir oui, sí. Si no estás de acuerdo vas a decir no. Es como en español. No. No, no. Bueno. Seguimos con la otra frase que viene ahí. Non pa kwe nan sa. Non pa kwe nan sa. Ahí vemos la palabra no, nosotros. No, pa, negación. Kwe, el verbo creer. Nasa, en eso. No pa kwe nasa. No pa kwe nasa. No pa kwe nasa. No creemos en eso. En esa. En ese. Como tú quieras. Te lo voy a explicar más adelante. Seguimos con la otra frase. Nou awedeme. Nou awedeme. Nou awedeme. Nou awedeme. Nou awedeme. Nos vemos mañana o mañana veremos. ¿Sí? Nawedeme. Nou awedeme. Nawedeme. Nawedeme. Nou awedeme. La otra frase es ça qui fait ou dit ça, ça qui fait ou dit ça qui fait ou dit ça, la razón por la cual tú dices eso,
¿Por qué dices eso? Ça qui faut dire ça. Ça qui faut. ¿Ves? Yo cambio el U por un W para que sea más corto. O yo hago la U más corto con la palabra fe y digo, ça qui fait ou. Ça qui fait ou. Ça qui faut dire ça. Ça qui fait ou dit ça. Ça qui fait ou dit ça. ¿Por qué dices esto? Bueno, ¿qué te parece si ahora practicamos las frases que veníamos de aprender? La primera era esa que encontramos aquí. Côté maman ak papao. ¿Quieres repetir? Côté maman ak papao. Muy bien. Seguimos con la otra. Qui côté ou sorti? Qui côté ou sorti? Vamos a decirlo rápido. Que conteúdo sorte? 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 Seguimos. Que bo ou prale? Que bo ou prale? Que bo prale? Que bo prale? Que bo prale? Que bo prale? Seguimos con la otra. Qui es lié? Qui es lié? Qui es lié? Seguimos con la otra. Salié, 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 salié. Mientras que estoy diciendo esa frase, me recuerdo la palabra saludar, que puede decir salié en criollo, que vamos a ver más adelante. Salié, pero con la entonación uno puede ver que es una pregunta. Salié, ¿qué es eso? Seguimos. Quizá saillé. Quizá saillé. Repite. Quizá saillé. ¿Quieres repetir? Quizá saillé. Muy bien. Seguimos. Ou d'accord. Ou d'accord. Repite. Ou d'accord. Ou d'accord. Ok. La otra. ¿Quieres intentarla tú solo? Esa que está ahí. ¿Quieres intentar? Dale. Sí. No pa kwe nan sa. Muy bien. No pa kwe nan sa. Rápido sería no pa kwe nan sa. Seguimos. Nou a we demain. Nou a we demain. Na we demain. Na we demain. Na we demain. Nou a we demain. Na we demain. Nou a we demain. Na we demain. La otra. Ça qui fait ou dit ça. Ça qui fait ou dit ça. Répétez. C'est ça qui fait ou dit ça. 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 Muy bien. Son frases muy interesantes para aprender. Ahora podemos pasar a otra frase de este lado, ¿sí? Esta vez vamos a seguir con esa que está ahí. Mwen ta reme li. Mwen ta reme li.
me gustaría leer. Pueden ver la palabra li. Ahí es un verbo. Mwen ta reme li. Seguimos. Creo que esa frase es importante. Muy gran tengo hambre. Ay, sí, hay que aprender a decir eso. Muy gran tengo hambre. Ahora, si quiero decir él tiene hambre, puedo usar la palabra li en vez de muy acá para decir él tiene hambre o ella tiene hambre. O tú tienes hambre sería u gran que simple. Pero por ahora, tranquilo. Seguimos con esa frase. Jou réunion yo sé. Los días de las reuniones son jou, días, reunión, yo, para el plural, para decir las reuniones, se, son, y ahí podemos mencionar los días de las reuniones. Jou réunion yo sé. Seguimos. Qu'il est ou capable. El verbo capaz, poder. Qu'il est, cuando. Ou, tú o usted. Qu'il est, cuando. Ou, usted, tú. Capaz, poder. Puede, puedes. Qu'il est ou capable, cuando puedes o cuando puede usted. Qu'il est ou capable. Seguimos. Otra pregunta. Qu'il est lié. Ahí podemos ver que hay un espacio entre qui y la palabra le. Porque ahí le es la palabra hola. ¿Sí? Qu'il est, que hola, lié es. Qu'il est lié. Que hola es. Y ahora para contestar la hola, empezamos solamente con las 12 y decimos li midi 30. Son las 12:30. Midi es 12:30. Seguimos. Saou genye. Saou genye. Saou gen. Saou gen. Saou gen. Saou gen. ¿Qué tienes? ¿O qué tiene usted? En cada lugar que vemos tú, podemos reemplazarlo también por usted. ¿Sí? ¿Y qué le parecen si terminamos con esa última frase acá? Que dice, moins soif, d'eau. Acá hay que precisar qué sed tiene. Aunque uno puede decir solamente, moins soif, tengo sed. Pero mi sed puede ser sed de tomar un jugo, una gaseosa. Y porque llegando a una casa en Haití, en vez de ser brindarte agua, es más fácil te brindar un vaso de jugo, una gaseosa. Entonces, si es agua que quieres, es bueno precisar, decir qué sed tienes. Moins soif d'eau. Moins soif d'eau. Tengo sed. Muy bien, es todo para hoy. No olvides de practicar esas frases y la semana que viene vamos a terminar con esas frases para empezar con algunas explicaciones del idioma criollo haitiano. Muy bien, hasta pronto.
My God.